Solo un pequeño agujero. Antes de que me llames estúpido, quiero que pienses en tu piel. No es raro encontrar pequeñas marcas o imperfecciones que no recuerdes haberte hecho. Nada importante, tal vez una marca del tamaño de un corte de papel en el brazo o un hematoma en la pierna, cosas en las que nadie piensa, solo pasan. Así que no me preocupé cuando vi la sangre debajo de mis uñas. Cualquier cosa podría haber causado que se formara la pequeña costra en mi brazo y realmente no dolió cuando me la rasqué sin cuidado. La única razón por la que lo noté fue porque no dejaba de sangrar y no quería manchar mi camisa. Entonces, después de casi media hora de frotar el corte con un pañuelo de papel y notar que no había disminución en el volumen de sangre que brotaba, conseguí una bendita del botiquín de primeros auxilios puesto debajo de mi fregadero y me lo pegué. Luego seguí viviendo mi vida como siempre. Cuando me desperté a la mañana siguiente, descubrí que la bendita casi se había empapado. Y sí, eso me asustó. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Ir al médico y contarle sobre el pequeño rasguño en mi brazo? Así que usé una bendita más gruesa la segunda vez y la sangre tardó horas en empaparla. Lo limpié con alcohol y un hisopo de algodón y lo volví a cubrir. Realmente no tuvo ningún efecto en mí. Fue solo un pequeño corte en mi brazo y apenas lo pensé después del primer día. Me acostumbré a cambiar las benditas por la mañana, al mediodía y por la noche. Dejé de limpiarlo porque limpiarlo no pareció ayudar de todos modos. Con el tiempo se convirtió en parte de mi rutina y cada vez que salía de la casa me aseguraba de tener una bendita en el bolsillo. Las pocas veces que alguien me había preguntado al respecto, les dije que era solo un pequeño corte en mi brazo y ni siquiera recordaba cómo me lo había hecho. Y lo habían entendido porque ¿quién no lo había experimentado? Creo que el problema realmente se reducía a la rutina. Me quité la bendita y me puse una nueva rápidamente antes de que algo se pudiera filtrar. Dejé de mirarlo realmente y cuando el sangrado comenzó a disminuir unas semanas después, me sentí aliviado. Un día cuando estaba en el trabajo, una de mis compañeras llamada Shelly me interrumpió a la mitad del cambio del vendaje. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Ella dijo, Shelly y yo éramos compañeros de trabajo, pero realmente no éramos amigos. Oh, pues solo es un pequeño corte, ni siquiera sé cómo me lo hice. Dije casualmente. No sé qué es eso, pero definitivamente no es un pequeño corte. La cosa estaba en la parte de atrás de mi brazo, un lugar donde no era muy accesible para mis ojos sin la ayuda de un espejo, pero la mirada en el rostro de Shelly hizo que mi otra mano inconscientemente sintiera el lugar que generalmente estaba cubierto por un vendaje. Y es que, donde esperaba sentir una costra áspera y curativa, no sentí nada. La piel estaba suave y tensa, hasta una dura cresta y luego mis dedos se hundieron en un espacio en mi brazo. Sentí que unas finas membranas secas se rompían bajo la ligera presión a medida que se hundían más profundamente, pero ¿no sentía dolor? Shelly se atragantó mirándome, luego empezó a olfatear el aire como una lunática. Oh Dios, eso está infectado. En realidad me preguntaba de dónde venía ese olor. Necesitas un doctor. Y no respondí. El agujero en mi brazo me había dejado sin palabras. Simplemente me disculpé y me dirigí hacia el baño. Allí usé el espejo para ver un poco mejor. Realmente no era tan malo. La piel estaba bien a su alrededor. Tal vez un pequeño hundimiento, pero por lo demás, bien. El agujero en sí era pequeño. Dentro de la carne estaba negro, pero no había sangre. De él emanaba un olor levemente rancio. Reemplacé el vendaje y volví a trabajar. Era solo un pequeño agujero. Shelly estaba exagerando.
En las semanas que siguieron, comenzó a agrandarse y profundizarse un poco, pero mi brazo aún se sentía bien. Ni siquiera me dolió cuando me metí el dedo dentro, pero el olor se estaba convirtiendo en un problema. Podía ver a la gente a mi alrededor arrugando sus rostros y preguntándose de dónde venía ese hedor. Al principio, pocos se dieron cuenta de que era yo. Siempre tenía un aspecto muy limpio, pero finalmente su fuerza hizo que la fuente fuera más fácil de identificar. Alguien, probablemente Shelly, se había quejado con mi jefe, quien me llamó a su oficina y me dijo que lo solucionara. Entonces, decidí empezar a tapar el hedor con diferentes sustancias. Intenté usar un hisopo de algodón empapado en alcohol, pero no fue completamente efectivo. Una vez, antes de una reunión en la que sabía que estaría cerca de otras personas durante un periodo prolongado de tiempo, recurrí a usar un pequeño trozo de limón, pero ni siquiera eso pareció funcionar y me llamaron la atención un poco después por segunda vez. Pero en mi desesperación, a la mañana siguiente encontré una solución muy conveniente. Lo llené de pasta de dientes. La etiqueta decía que el bicarbonato de sodio era uno de sus principales ingredientes, y creo que por eso funcionó tan bien para absorber el olor. Así que todas las mañanas mientras me preparaba para el trabajo, exprimía la pasta de dientes en la abertura hasta que estuviera al ras de mi brazo antes de cubrirla. Y efectivamente, no hubo más quejas sobre el olor en mi trabajo. Sin embargo, esta solución se estaba volviendo costosa rápidamente. Parecía que todos los días el agujero en mi brazo absorbía más, y una vez que comencé a pasar por un tubo a la semana, supe que esto era insostenible. Así que finalmente decidí ir a ver a un médico. Vivo en un pequeño pueblo y el médico que he tenido desde que era niño es un tipo poco confiable en el mejor de los casos y un adicto menor en el peor, pues este ha contribuido enormemente a la propagación de la epidemia de opioides en su pequeño rincón rural del Medio Oeste. Hice una cita de todos modos porque en ese momento sabía que podría tener un problema. No me engaño. Esa mañana no llené el agujero de mi brazo con pasta de dientes para que fuera más fácil para él ver el interior. El olor era terrible e hizo que el viaje hasta allí fuera muy desagradable. Cuando entré a la sala de espera y vi a la señora del escritorio hacer una mueca de inmediato y mirarme de arriba a abajo, supe que había tomado la decisión correcta al ir al médico. Si el olor atravesó tan rápido la habitación, quién sabe los problemas que podría causarme en el día a día. Ella sonrió y me entregó la hoja de registro. Tal vez no estaba tan mal, quién sabe. Probablemente estaba perdiendo el tiempo. Todos en la ciudad conocían los tiempos de espera en la oficina del Dr. Murphy. Eran tan legendarios que la gente había empezado a traer novelas gruesas y dejarlas discretamente en las mesas de la sala de espera, como si las hubieran terminado. Era una forma muy del Medio Oeste para quejarse. Estuve allí apenas un minuto antes de que me llamaran. La señora del mostrador me tomó los signos vitales con una sonrisa tensa y me envió a la sala de examen, donde el Dr. Murphy me recibió de inmediato. ¿Cuál parece ser el problema hoy?, preguntó, pero sus ojos ya se habían posado en la gasa alrededor de mi brazo. En realidad, esto suena tonto, pero tenía un pequeño corte en el brazo, ni siquiera sé cómo me lo hice, pero ahora creo que está un poco infectado. Cuando comencé a quitar el vendaje, el olor empeoró increíblemente. En realidad, estoy bastante seguro de que está infectado. El rostro del Dr. Murphy se contrajo, repugnando por la cosa en mi brazo. Fue muy poco profesional. Lo miró y luego a mí. Hijo, ¿te sientes bien?, preguntó. El hombre era despreciable y no me gustó que me tratara con condescendencia. Me siento bien, dije. Incluso si el agujero en mi brazo era profundo, su diámetro era apenas más grande que mi puño.
Está bien. Echemos un vistazo. La forma en que se movió hacia mí fue vacilante. Su disgusto era claramente evidente en su postura. Él era un médico, por el amor de Dios. ¿Era realmente incapaz de manejar una herida tan pequeña? Probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que no podía simplemente arrojarme una receta a la cara y enviarme de vuelta por mi camino. Ponlo aquí, Dijo, señalando el brazo de la silla de examen. Le obedecí cautelosamente y cuando lo hice, empezó a pincharme el brazo con sus pequeñas herramientas afiladas. Y ahí sentí un tirón, una sensación de desgarro, como quitar un rollo de cinta de una caja. El doctor Murphy hizo un ruido con la garganta cuando miró la parte superior de mi brazo. Había pelado la piel perfectamente sana. La piel de la parte superior de mi brazo colgaba ahora de sus instrumentos como un pañuelo de papel usado. Había un olor enfermizo a menta y vi gotas de pasta de color oscuro goteando en el suelo entre nosotros. Y solo lo cogí con la mano y traté de frotarlo de nuevo en mi brazo. Eso era caro. ¿Qué rayos hizo? Exigí saltando de la silla. El doctor, pálido y sin habla, me miró con ojos horrorizado. Cálmate, chico. Suplicó. Pero, ¿cómo podría estar tranquilo si podía mirar hacia abajo y ver los ligamentos en mi brazo, los racimos de grasa amarilla y las redes de capilares hasta el hueso blanco reluciente? ¡Aléjese de mí! Grité, agarrando mi gasa y tomando distancia. Entonces, él entró en pánico. Tienes que ir a un hospital. Voy a llamar a una ambulancia. De ninguna manera. No me voy a sentar aquí y dejar que me quites el resto de la piel. Salí de la sala de examen. Me llamó, pero yo ya había salido por la puerta. El viaje a casa fue incluso peor que el viaje hasta allí. El olor era horrible y cuando abrí las ventanas, el aire frío del invierno envió un dolor agudo a través de la carne recién expuesta. Ese es el sistema médico para ti. A pesar de todos sus títulos de lujo, el hombre solo había logrado empeorar la situación. Y entonces paré en una farmacia para comprar más pasta de dientes, pero mientras caminaba noté miradas de los otros clientes e incluso de algunos de los trabajadores. Susurraron y señalaron de una manera que probablemente pretendía ser discreta hacia el lugar de mi brazo donde la gasa no podía cubrir por completo. ¿Por qué la gente no puede ocuparse de sus propios asuntos? El olor no era tan malo. Compré la pasta de dientes rápidamente, con tanta prisa por salir de allí que ni siquiera esperé mi cambio. El lunes siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, descubrí que ni siquiera un tubo entero de pasta de dientes cubría el olor. Gracias al Dr. Murphy, el resto de la carne había comenzado a pelarse y finalmente había afectado la movilidad de mi brazo. Apenas podía mover un poco mis dedos. Peor aún, creo que algo se le pudo haber metido cuando lo dejé expuesto en el camino de regreso de la oficina. Tal vez incluso en la oficina. Ese lugar apenas estaba esterilizado, no podía estar seguro, pero juro que algunas de las partes blancas estaban retorciéndose. Sabía lo que tenía que hacer si quería mantener mi trabajo. El brazo tenía que irse. Llámame enfermo. Sé que hacerlo yo mismo parece una mala idea, pero prácticamente no confío en el Dr. Murphy y es un hecho que las amputaciones no son difíciles de realizar, especialmente porque no tengo ninguna sensación en el brazo. Piensa en todas aquellas personas a las que les han cortado los brazos en los campos de batalla. Al menos nadie me disparará mientras lo estoy haciendo. Le dije a mi jefe que estaría fuera por unos días y no pareció importarle mucho. Con suerte, él entenderá y verá que valió la pena cuando vuelva. Realmente no es tan importante. Por si les interesa, todo está bien ahora.
El brazo se desprendió y también la mayor parte de la podredumbre. Una vez que corté la piel, el hueso y el músculo se deslizaron como carne tierna. Además, ahora tengo una decoración de Halloween realmente genial. Sigo viendo a mis vecinos revisándolo, espero que no sea contagioso. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo Deja que el silencio hable y que los susurros griten.